Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un trabajo de los que a mí me encantan, porque realmente los podemos utilizar casi para cualquier cosa, desde el cuarto de costura al cuarto de baño o a un escritorio. Las posibilidades que tenemos con este cupcake son realmente las que queráis. Veis que hemos hecho una bolsita que se cierra con cuerdas con forma de cupcake. Vais a ver que es un trabajo muy divertido de hacer, con una técnica un poco distinta para unir las piezas entre sí. Os va a sorprender cómo lo vamos a montar, así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: 3 telas, 2 las vamos a utilizar en la parte exterior y una en el interior del cupcake. También vamos a utilizar un cordón, en este caso de cola de ratón, al tono de las telas que estamos empleando para el cierre. Tenemos 2 bolitas metálicas que nos servirán para adornar este cierre, y para darle cuerpo y forma definida al trabajo voy a utilizar como estabilizador foam. El foam es una goma espuma finita de unos 3 o 4 milímetros que permite que quede el trabajo con una cierta rigidez, que no se deforme, pero que quede, como podéis ver, blandito, que no quede excesivamente duro. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Comenzamos preparando las piezas que vamos a utilizar en la base. Para ello, lo que hacemos es doblar la tela a la mitad. En este caso he dejado el revés hacia el interior, es la tela de forro, y tomamos el molde. El molde, lo que tenemos que hacer es alinear uno de sus lados junto al doblez que tenemos. Lo alineamos de manera que quede perfectamente recto el molde. Y ahora vamos a pasar el contorno. Retiramos ahora el molde, vamos a sujetar con unos alfileres y vamos a cortar alrededor, dejando un margen de costura de algo más de 1 centímetro. No hace falta que ahora, cuando cortemos, hagamos estas formas. Podemos cortar directamente una forma curva. Y ahora retiramos los alfileres, abrimos la pieza y vamos a colocar el molde alineado justo aquí a la marca que tenemos, y también vamos a pasar el contorno en la otra mitad de la pieza de tela. Mirad, ya he pasado la otra mitad del molde y adicionalmente he hecho tanto a la derecha como a la izquierda una marca a 1 centímetro del final del molde. Por esta marca vamos a cortar. Hacemos esta marca para que luego, cuando cerremos esta pieza, nos quede exacta la unión, porque ya estamos incluyendo el margen exacto de 1 centímetro. Tomando como referencia esta pieza que acabamos de preparar de la tela interior, la situamos sobre la tela que va a ir en la parte exterior, que en mi caso es esta estampada, y vamos a cortar la tela estampada justo al mismo tamaño que tenemos de la tela de forro. Podéis sujetarlo con unos alfileres para que no se mueva y después cortamos. Tomamos a continuación el estabilizador y la pieza de la tela exterior. Lo que voy a hacer por comodidad es utilizar el pegamento en spray. Vamos a echar un poquito nada más para unir ambas telas, la exterior y el estabilizador. Y cuando lo tengamos unido, vamos a cortar la pieza de foam justo al borde de la tela. Y ahora lo que vamos a hacer es poner derecho con derecho, alineamos los bordes, sujetamos con una pinza y vamos a dar una costura con un margen de 1 centímetro. Y como siempre que utilizamos estabilizador, vamos a recortar el exceso. Doblamos las telas hacia abajo, dejando aquí solo el estabilizador, y con la ayuda de una tijera pequeña
cortamos todo el exceso sin tocar la costura. Lo hacemos por ambos lados. Dejamos un momento esta pieza y tomamos la tela de forro, que es donde hemos marcado el molde. Y hacemos lo mismo, ponemos derecho con derecho, alineamos los bordes. En esta ocasión, si nos interesa asegurarnos que estos puntos coinciden, para ello siempre con la ayuda de un alfiler es mucho más sencillo. Pinchamos en este punto, buscamos este punto en el otro extremo de la tela y sujetamos. Y aquí hacemos exactamente igual. Buscamos el punto de la esquina, buscamos el del otro lado y sujetamos. Cuando lo tengamos, vamos a poner los alfileres en esta posición y ahora vamos a dar un pespunte de nuevo con un margen de 1 centímetro. Voy a voltear un momento esta pieza y fijaros cómo coincide perfectamente los arcos de la forma del cupcake, haciéndolo como os he enseñado. Entonces, ahora lo que hacemos es volver a tomar la pieza que habíamos preparado antes, la que es la parte exterior, y vamos a meterla dentro del forro, alineando las costuras. Y vamos a sujetar las dos piezas una a la otra con clips o con alfileres. Os recomiendo que las costuras monten una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Buscamos siempre que quede lo menos abultado posible. A continuación daremos un pespunte justo por donde hemos pasado el molde en la tela de forro. Lo vamos a hacer tanto en esta parte con curvas como en la base. Retiramos alfileres y vamos a hacer dos cosas. Antes de ajustar todo el margen de las costuras, dejando algo menos de 1 centímetro, lo que vamos a hacer de nuevo con la ayuda de unas tijeras pequeñas es cortar justo al borde de la costura el exceso de estabilizador. Para ello vamos a tener que dar justo aquí, en los piquitos que hace hacia adentro el borde de nuestro trabajo, unos cortes. Son unos piquetes que luego al recortar el exceso van a ser más pequeños para que podamos recortar bien la tela. Entonces lo que haremos es dar estos piquetes. Lo cortamos ahora el estabilizador porque es más cómodo al tener estas telas más grandes, evitamos cortes. Bajamos una hacia abajo y la otra también, y ahora con mucho cuidado vamos cortando todo lo que sobra. Así de nuevo vamos a evitar que quede abultado cuando tengamos nuestro trabajo terminado. Ya he retirado todo el exceso de estabilizador de la parte superior y también lo vamos a hacer en la base. También tenemos que darle una serie de piquetes, estos cortes, para luego poderlo montar y ahora poder cortar con comodidad el estabilizador. Vamos a darlos aproximadamente coincidiendo con los que hemos dado arriba, aunque luego es probable que necesitemos alguno más para montar la base. Lo veremos luego sobre la marcha. Y ahora ya con el estabilizador recortado en ambas partes, lo que hacemos es ajustar el margen de costura, el margen que dejamos de esta tela. Dejaremos aproximadamente algo menos de 1 centímetro tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vamos despacito cortando. Con los márgenes de costura ajustados vamos a dejar esta pieza aparte y vamos a preparar la base. Para ello tenemos una pieza de la tela exterior, estabilizador, y otra pieza de la tela que va a ir en el interior, y el molde, que es un círculo de 11 centímetros de diámetro. Sobre el lado exterior vamos a marcar el contorno del molde. Formamos el siguiente sándwich. Yo lo voy a hacer con ayuda del pegamento en spray otra vez, pero si no, siempre podéis utilizar alfileres o pasar un hilván, lo que tengáis a mano y os sea más cómodo.
Y vamos a dar un pespunte justo por encima de la marca que hemos hecho circular y luego vamos a hacer exactamente igual que la pieza que ya hemos preparado. Vamos a cortar todo el exceso de estabilizador y dejaremos un margen alrededor del círculo del que vamos a coser de algo menos de 1 centímetro. Vamos ahora a unir la base al cuerpo principal del cupcake. Para ello, previamente vamos a hacer una serie de marcas. ¿Cómo las vamos a hacer? Bueno, pues doblando el círculo de la siguiente manera. Voy a utilizar un alfiler para asegurarnos siempre la coincidencia. Doblamos a la mitad. El alfiler simplemente lo que hacemos es que pase por las dos costuras. Entonces yo aquí ya hago una primera marca y aquí también. Soltamos el alfiler, volvemos a doblar y en este caso queremos que coincida esta marca con la marca que hemos hecho en el otro extremo. Y buscamos la mitad y volvemos a marcar aquí y aquí. Y vamos a hacer 2 marcas más, porque ahora tenemos el círculo partido en 4. Vamos a partirlo en 8 para asegurarnos que coincida todavía más. Unimos esta marca con la siguiente, con la contigua. Y de esta manera tenemos aquí el punto medio entre ambas marcas. Este paso lo vamos a ir haciendo también uniendo esta marca con esta con esta y esta con esta. Voy a terminar de hacer las marcas y continuamos. Ya tenemos la base dividida en 8 porciones iguales. Vamos a hacer lo mismo con esta pieza. En este caso partimos de la costura, doblamos a la mitad y justo tenemos la primera de las marcas. Y ahora vamos a hacer exactamente igual que con el círculo. Unimos la costura con la marca que tenemos justo enfrente. Y de esta manera volvemos a partir la base en 2 partes iguales. Marcamos de izquierda y derecha. Y ahora hacemos como en el círculo. Vamos uniendo cada marca con la consecutiva. ¿Veis qué cómodos con el alfiler? Y vamos haciendo las marcas para también partir en 8 trozos iguales. Y ahora ya vamos a unir ambas piezas. Tomamos la base, la metemos en el interior, dejando la parte de forro hacia nosotros. Y con la ayuda de un alfiler buscamos la primera de las marcas y la primera de las marcas que tengamos en la base. Una vez alineadas, tomamos una pinza y sujetamos justo hasta donde está el alfiler. Soltamos. Y ahora nos vamos a la marca opuesta, la que está justo a 180 grados. Y vamos a hacer lo mismo. Tomamos el alfiler, buscamos la marca, colocamos bien las telas. Y cuando lo tengamos, tomamos de nuevo un clip o una pinza y sujetamos hasta el alfiler. Retiramos y nos vamos justo a 90 grados. Sujetamos, buscamos la otra marca, colocamos bien las telas, esto es importante, y ponemos otro clip. Ya nos vamos a la última de las marcas principales y luego ya vamos a sujetar las que nos quedan, las que hemos hecho para partir en 8. De momento, como veis, vamos colocándolo no seguido, sino alternando las marcas para que quede siempre bien repartido el contorno del círculo. Ahora realmente ya lo tenemos prácticamente que se ha colocado solo. Y ahora ya, bueno, coloco esta marca con esta. También me ayudo del alfiler. Puede ser necesario que en esta zona hagamos algún pequeño corte para que la tela se adapte a la base. Eso lo veréis si lo pide o no lo pide. Vamos a sujetar y vamos a dar un corte, vais a ver la diferencia.
Vamos ahora a dar aquí algún pequeño corte, unos piquetes, hasta el borde de la costura, siempre sin tocarla, que nos va a permitir que se adapten mucho mejor las piezas entre sí, porque esto va a abrir un poquito y vamos a poder adaptarlo mejor. Buscamos la marca y buscamos también la marca que tenemos en este otro extremo, sin que se nos mueva. Y ahora ya sujetamos. Podemos poner alguna pinza extra para que quede muy bien sujeto. Voy a terminar de asentar la base al contorno de la pieza principal y continuamos. Vais a ver que coincidan ambas piezas es bastante sencillo, puesto que están medidas y calculadas para que así sea. Ahora lo que tenemos que hacer es dar un pespunte justo por la marca que tenemos hecha. Comentaros, tenéis la opción de dar este pespunte directamente con las piezas así sujetas, o lo que yo os recomendaría que es que paséis primero un hilván asegurándoos de que coincide todo perfectamente y que luego lo cosáis a máquina. De esta manera vamos a trabajar más cómodos porque no tenemos las pinzas de por medio a la hora de meter este trabajo en la máquina. A continuación vamos a rematar la base. Yo lo voy a hacer con una cinta de bies que, como veis, hace contraste con la tela del forro, pero también podéis cortar una tira de tela de esta misma tela y rematarlo así perfectamente. Yo la voy a colocar de una manera bastante sencilla, puesto que es el interior y prácticamente no se va a ver. Simplemente la coloco así, doblándola, y voy a dar un pespunte justo por aquí encima para sujetarla. Ya he terminado de coser el remate interior y ahora vamos a voltear la base de nuestro pequeño neceser o estuche para guardar, bueno, lo que os apetezca. Ahora esta pieza, mirad cómo queda, la vamos a dejar aparte. Para el cierre vamos a emplear 2 piezas de la tela que hayáis elegido para la parte superior y 2 piezas de la tela de forro del mismo tamaño. Tienen un ancho de 17 y un alto de 27 centímetros. Y en cada una de las 4 piezas vamos a hacer las mismas marcas. Vamos a hacer una marca a 3 centímetros del borde y otra a 4. En el otro extremo hacemos lo mismo, una a 3 centímetros y otra a 4. Y con las marcas hechas colocamos, tanto para la parte del forro como para la parte exterior, derecho con derecho. Alineamos bien las piezas, sujetamos o con pinzas o con alfileres. Y vamos a coser en los laterales de la siguiente manera. Coseremos con un margen de 1 centímetro desde el borde hasta la primera de las marcas y luego desde la segunda de las marcas hasta el final, dejando esta zona de aquí sin coser porque es por donde luego introduciremos el cordón para cerrar la parte superior de la bolsita que estamos haciendo. Cuando tengáis las 4 costuras laterales dadas, lo que hacemos es tomar una de las 2 piezas que hemos cosido y ponemos el derecho hacia afuera. Y entonces vamos a introducir en este caso la tela de forro en la tela que es la exterior y vamos a alinear bien los bordes. ¿Por qué lado vamos a alinear bien los bordes? Por donde tenemos la marca a 3 centímetros, porque por ahí vamos a dar un pespunte. Hacemos que las costuras monten unas hacia la derecha y otras hacia la izquierda y sujetamos bien con pinzas o bien con alfileres. Primero las costuras y luego ya, como os digo siempre, al medir las piezas el mismo tamaño, se van a colocar prácticamente solas. Y ahora ya daremos un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Con el pespunte dado retiramos alfileres y vamos a abrir la pieza poniendo el derecho hacia el exterior. Y ahora ya doblamos las telas en lo que va a ser su posición definitiva. Vamos a asegurarnos
de que el borde nos quede muy bien colocado. Si os gusta, porque es más bien una cuestión de gustos, no que sea necesario, podéis dar un pespunte aquí al borde o bien plancharlo para que quede asentado. Ya he planchado la pieza, voy a retirar los alfileres y ahora lo que vamos a hacer son unas marcas en uno de los dos lados de la tela. Yo lo voy a hacer en el lado del interior por el color del rotulador, porque si no luego aquí no lo voy a apreciar tan bien a la hora de coser. Entonces vamos a hacer una primera marca que será a 2 centímetros del borde de la tela y una segunda marca a 3 centímetros. Lo que estamos marcando es por donde vamos a dar los pespuntes que van a permitir generar la apertura, por donde luego metemos los cordones para cerrar. Estas marcas las hacemos en los dos lados. Y damos unos pespuntes con costura recta por las marcas que acabamos de realizar. Con estos dos pespuntes dados tomamos la pieza de la base. Y lo que vamos a hacer es, dejando el revés hacia nosotros, introducir la base de manera que dejamos las partes exteriores juntas. Vamos a buscar en la base la costura que está aquí y la voy a alinear con una de las dos costuras que tiene la parte del cierre. Una vez que la tenemos alineada, vamos a empezar a colocar las piezas de tela. Entonces alineamos los bordes y sujetamos justo en la parte más alta de la onda y me voy a la siguiente onda y hago lo mismo. Alineo el borde de esta tela con el borde de la parte más alta de la onda siguiente y así vamos a ir sujetando la parte del cierre a las 8 ondas que tiene la base. Cuando tengáis ambas piezas así unidas, vamos a voltear, porque por este lado es por donde tenemos dibujado y tenemos también dado el pespunte de las ondas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a dar este pespunte justo por encima para unir estas capas de tela entre sí. Y ahora con este pespunte de las ondas dado de nuevo, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una tijera pequeña, cortar aquí en el centro sin llegar a tocar la costura y retirar el exceso de las telas que acabamos de unir, para que ahora cuando volteemos quede muy bien terminado. Estos cortes le van a dar holgura al trabajo para que las formas ondeadas queden bien y sin tirar. Y ahora ya con toda esta tela recortada vamos a voltear el trabajo y vamos a entretenernos en ir sacando una a una las distintas ondas que tiene el cupcake. ¿Veis cómo quedan? Súper bien terminadas. Si en algún caso vierais que aquí tira, que la tela no queda bien asentada, simplemente lo que tenéis que hacer es volver al interior y dar este corte un poquito más profundo. Fijaros que bien quedan las ondas. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que estas telas no se mueven y que el interior, donde están los bordes, no se ven. Entonces os propongo dos opciones. La primera y más sencilla es que demos una costura recta justo a esta altura, uniendo todas las piezas entre sí. De esta manera, bueno, pues no se nos va a mover en absoluto y va a quedar bien rematado. La otra opción, que es la que voy a hacer yo, es dar un pespunte como a alguna distancia un poquito menos de 1 centímetro. Yo voy a utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada como referencia y voy a dar un pespunte de esta forma, siguiendo las ondas que tiene nuestro trabajo. Voy a dar a este pespunte y ya vamos con los remates finales. Por último vamos a colocar justo por la apertura que hemos dejado entre las dos costuras la cola de ratón para así poder cerrar el cupcake. Vamos a utilizar algún tipo de pasahilos, como podría ser este, y pasaremos primero desde un lado y luego desde el otro.
Mirad, en este extremo ya he puesto el remate con la bolita metálica que os enseñé en los materiales. Voy a enseñaros cómo se hace en este otro extremo. Lo que hacemos es pasar los dos extremos de la cola de ratón por esta bolita metálica y ahora vamos a hacer un nudo. Vamos a desplazar la bolita de manera que quede con este tamaño de distancia. No más, porque si no luego cuando cerramos queda abultado. Entonces ahora la bola está aquí pegada a la tela. Vamos a hacer un nudo. Lo apretamos un poquito y utilizamos la propia cuenta para ocultarlo. Queda dentro y ahora ya simplemente cortamos un poquito y queda también rematado como en el otro extremo. Ahora ya cerramos. ¿Veis por qué no hay que dejar mucho más? Porque si no estos cordones son demasiado largos. Entonces ahora ya hacemos aquí un nudito. Y de esta manera tenemos nuestro cupcake terminado. Como veis, es una labor bastante original que se confecciona de una manera un poquito diferente a la que en principio puede parecer, pero que tiene un resultado precioso. Además, es un trabajo que lo podemos utilizar para muchas cosas, en el cuarto de costura, para tener a mano nuestras cosas, como pequeño neceser. Bueno, al final, el uso el que le queramos dar. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.